Nadie me hará quebrantar mi fe en mi Padre. Ninguna mentira de los Xenos, ni visiones falsas me convencerán de apartarme de su luz, sin importar cuán profunda sea la oscuridad en la que camine. Esta es la palabra de Alfarius, y así será también la tuya, porque todos somos Alfarius, todos somos Legión. Bienvenidos sean a un nuevo video de la herejía de Dorn. En esta ocasión hablaremos de la Legión Alfa, los vigías del Imperio. Durante la Gran Cruzada, el amo de la humanidad y sus ejércitos se aventuraron por la galaxia, no solo para unir la diáspora de colonias humanas en el Imperio, sino también para localizar a los primarcas perdidos. Guiado por sentidos más allá de la imaginación, el emperador encontró a la vasta mayoría de los primarcas por sí mismo. Sin embargo, el más reservado de sus hijos permaneció oculto a su mirada. En cambio, fue Horus quien encontró al último primarca, y según la versión del relato contada por el Señor de la Guerra, esto ocurrió cuando Alfarius y sus asaltantes atacaron un crucero de los Lobos Lunares. Que un grupo de humanos no mejorados hubiera abordado una nave de los Astartes ya era impresionante en sí mismo. Pero el hecho de que evadieran los equipos de búsqueda y asaltaran la cubierta de mando hablaba de un individuo excepcional. Afortunadamente, la mirada de reconocimiento que intercambiaron los hermanos al prepararse para atacarse fue suficiente para detener sus manos, y en los meses siguientes se forjó un vínculo inquebrantable de amistad entre ellos. Al recibir la noticia de que su último hijo había sido encontrado, el emperador decretó que ellos, junto con tantos primarcas como fuera posible reunir, se encontraran en Terra para honrar este evento trascendental. Fue una celebración de magnificencia especial, y cada hermano habló de las maravillas que habían visto y las victorias que habían logrado en nombre de su padre. Ese día, Alfarius escuchó muchos ejemplos diferentes de cómo un Astartes podía combatir, pero quedó con la certeza de que ninguno de ellos representaba su propio estilo. Al tomar el mando de la Legión número 20, inculcó en cada marín su filosofía única, que derrotarían a sus enemigos no mediante la fuerza bruta, sino con astucia, subterfugios y engaños. Alfarius también eligió un nombre para ellos que proclamaba audazmente sus intenciones, y resolvió que demostrarían ser dignos de llamarse a sí mismos la Legión Alfa. Debido a su estilo de guerra elegido, se necesitaban muchos menos marines en cada flota expedicionaria, en comparación con otras legiones astartes. Esto permitió que la Legión Alfa prestara ayuda a un gran número de expediciones, operando en el este del Segmentum Solar y las fronteras occidentes con el Segmentum Ultima, en lugar de comandar las expediciones, como era usual con los astartes. Actuaban como una vanguardia encubierta, que operaba mucho antes de la llegada de la fuerza principal. Para cuando el ejército imperial llegaba, encontraban mundos en desorden, con sus defensas eludidas e incapaces de resistir la invasión. Esta táctica fue tan exitosa que pronto sus expediciones se encontraron con las de los ultramarines, avanzando hacia el oeste desde su base de poder en el borde oriental de la galaxia. Las claras diferencias filosóficas entre ambas legiones causaron un significativo malestar, ya que la Legión Alfa consideraba a los ultramarines como poco imaginativos y restringidos por las reglas prescriptas de su primarca. A su vez, comandantes ultramarines como el maestro de capítulo Marius Gage y el capitán Orar condenaron públicamente las tácticas de la Legión Alfa como deshonrosas, contraproducentes e indignas de los astartes. Afirmaban que la Legión Alfa tenía un desprecio insensible por las bajas civiles que causaban sus acciones, lo que generaba resentimiento contra el Imperio mucho después de que se fueran.
Las victorias de Alfarius fueron, en resumen, desestimadas como resultados de las valientes acciones del ejército imperial, que compensaban una legión débil e inexperta. Estos enfrentamientos verbales culminaron en una reunión entre los primarcas de ambas legiones, que supuestamente resultó en que Robot Guilliman ordenó a la Legión Alfa salir de los espacios de los ultramarines y declarara que dejaran la Gran Cruzada a los verdaderos astartes. A pesar de este amargo intercambio, la Gran Cruzada fue un tiempo de gran optimismo para el Imperio, ya que mundos aislados durante mucho tiempo de Terra se reunieron y la oscuridad de la superstición fue desterrada por la racionalidad de la verdad imperial. El emperador había elegido hacer esto en parte para suprimir cualquier investigación sobre la verdadera naturaleza esotérica de la disformidad, creyendo que permitir que se conociera la existencia del caos sería suficiente para llevar a algunos a su adoración. Ni siquiera sus hijos primarcas fueron confiados con esta información, aunque algunos adquirieron cierto entendimiento por sí mismos, siendo particularmente astuto para determinar la mano oculta detrás de los eventos. Alfarius fue uno de estos pocos. Esto se hizo evidente cuando los habitantes adoradores del caos del mundo de Nurt, que la Legión Alfa luchaba por llevar al Imperio, utilizaron magia de la disformidad para destruir el planeta en lugar de enfrentarse a la derrota. A través de una investigación meticulosa y cuidadosa de esta nueva amenaza, llegaron a comprender que la intención destructiva de los poderes ruinosos se extendía mucho más allá del planeta individual. Buscaba derribar toda la galaxia en sangre y fuego. La clave de esto era un plan insidioso de una cábala de razas alienígenas, para que el señor de la guerra Horus Lupercal sucumbiera a la posesión demoníaca, sumiendo al imperio en una catastrófica guerra civil. A pesar de someter a los conspiradores alienígenas a sus más terribles y persuasivos interrogatorios, no pudieron extraer dónde, incluso cuándo ocurriría esta posición. Sin embargo, determinaron que la muerte de un capellán de los portadores de la palabra llamado Erebus era vital para los planes de los alienígenas. Tal vez por paranoia y amor a los secretos, en lugar de simplemente informar al señor de la guerra sobre la amenaza contra su vida, decidieron en cambio seguir al capellán Erebus y asegurar su seguridad. De esta manera, la emboscada que los alienígenas habían preparado para el portador de la palabra fue evitada, y Erebus llegó a la flota de los hijos de Horus sin siquiera darse cuenta de que su vida había estado en peligro. Cuando Horus fue herido en el mundo de Davin, con un mal inexplicable, incluso para los mejores apotecarios, el capellán Erebus, el Grande, demostró su valía 1001 veces, reconoció la aflicción por lo que realmente era, y con la ayuda del poder psíquico de Magnus de los 1000 hijos, Erebus logró exorcizar a la entidad demoníaca y salvar al señor de la guerra. La Legión Alfa asumió que la amenaza había sido evitada, pero subestimaron gravemente la astucia y la sutileza de su gran adversario. El señor de la guerra salvado de la amenaza de los poderes ruinosos, la Legión Alfa volvió su atención a los eventos en el Segmentum Ultima, o como muchos de sus habitantes comenzaban a llamarlo, el Segmentum Ultramar. Con cada mes que pasaba, más mundos, incluyendo muchos que la propia Legión Alfa había llevado a la conformidad, solicitaban establecer más estrechos con los ultramarines y su confederación de planetas de ultramar. Una inspección más detallada mostró que dondequiera que las flotas de guerra de Guilliman pasaban, quedaban en su estela asesores de ultramar, aunque ostensiblemente estaban allí para mejorar la productividad organizativa. También impartían una medida de control cultural y político, más allá de lo impuesto por el Administratum. Además, las flotas de guerra de los ultramarines crecían cada vez más,
y su expansión hacia el oeste los llevaba a áreas del espacio ya pacificadas por la Gran Cruzada. La Legión Alfa sospechaba que estos eran signos de que Guilliman intentaba usurpar el control. Estos mundos mostraban más lealtad a Guilliman que al emperador, y si no se controlaba, esta expansión sigilosa haría que los ultramarines se volvieran demasiado poderosos para detenerlos. Alfarius transmitió esta condenatoria información directamente a Terra, y cuando se emitió el llamado para movilizar la mitad de las legiones de Astartes para someter a los ultramarines, la Legión Alfa fue de las primeras en ofrecerse. Con el señor de la guerra Horus aún recuperándose de los eventos de Davin, Rogal Dorn, el pretoriano del emperador, asumió el mando de la misión, mientras dirigía el grueso de las fuerzas astartes contra Guilliman en su mundo más reciente de ultramar, Isvan V. La Legión Alfa y los portadores de la palabra fueron enviados a desestabilizar el reino renegado desde dentro. Lorgar puso rumbo directamente a Macrash, pero la Legión Alfa se dispersó para infiltrarse en cada mundo que encontraban. A diferencia de la Gran Cruzada, donde contaban con el apoyo del ejército imperial, su objetivo era simplemente sembrar anarquía y perturbar el esfuerzo de la guerra para que el Segmentum Ultramar respondiera como planetas aislados, en lugar de como una entidad unificada. Solo más tarde, una vez que el ejército imperial estuviera adecuadamente movilizado, pondrían estos mundos ser reclamados por el emperador. A pesar de sus éxitos iniciales, paralizando grandes áreas del Segmentum Ultramar, la Legión Alfa enfrentó una creciente presión debido al gran número de ultramarines que avanzaban desde Isvan. La guerra los había dejado prácticamente aislados del imperio, pero a un gran costo. Los astrópatas de la Legión lograron finalmente penetrar el aullido etéreo. Con cada fragmento de inteligencia recopilado, la situación se volvía cada vez más desesperada. Contra todas las expectativas, los ultramarines habían triunfado en Isvan, destruido muchas de las legiones enviadas contra ellos, y ahora avanzaban con fuerza. Eventualmente, la razón del desastre de Isvan se hizo evidente. Rogal Dorn había traicionado a las legiones del emperador, y también a Guilliman, y ahora buscaba reclamar el trono imperial para sí mismo. Aunque el señor de la guerra Horus había sido salvado, los poderes ruinosos habían encontrado otro primarca a través del cual trabajar su maldad. La astucia de Dorn había atrapado tanto a la Legión Alfa como a los portadores de la palabra tan profundamente en territorio enemigo que ninguno podría regresar a Terra a tiempo. Alfarius estaba convencido de que su mejor curso de acción era continuar como antes, manteniendo el Segmentum Ultramar en caos e impidiendo que Guilliman enviara ayuda a los traidores de Dorn. Estaba preocupado por cómo los portadores de la palabra reaccionarían ante la amenaza contra su dios emperador. Pero al reunirse con Lorgar, lo encontró de la misma opinión. Tan inquebrantable era su fe en la omnipotencia del emperador, que Lorgar ni siquiera consideraba la idea de que su padre pudiera ser derrotado. Tenía una creencia absoluta de que las legiones leales, lideradas por el señor de la guerra Horus, aplastarían al usurpador Dorn, y que los portadores de la palabra debían demostrar ser igualmente dignos conquistando Macrash y arrancando el corazón de los ultramarines rebeldes. Aunque una ambición noble, la avalancha de refuerzos ultramarines desde Isvan significaba que cualquier asalto frontal a Macrash sería ahogado en su propia sangre. Alfarius propuso atraer a los defensores con algo que no pudieran resistir: la oportunidad de enfrentar finalmente a la esquiva Legión Alfa en un conflicto abierto. Esto se logró al revelar sutilmente la existencia de una importante base de la Legión Alfa en el planeta Escrador, endulzando aún más con la promesa de enfrentarse al propio Alfarius. El ardid resultó más exitoso de lo que esperaban, con Guilliman comprometiendo grandes números de fuerzas al asalto
en lugar de la campaña sobria y medida que habían anticipado. Los ultramarines fueron mucho más imprudentes, lanzando un asalto masivo con cápsulas de desembarco en las laderas montañosas cerca de la supuesta base de la Legión Alfa. Para otra legión, esto podría haber desbaratado sus planes, pero en su lugar, se adaptaron y aprovecharon este desarrollo. La infantería no respaldada que emergió de sus cápsulas fue castigada sin piedad por su arrogancia, y muchos ultramarines, incluyendo varios comandantes de alto rango, fueron abatidos antes de que sus columnas de socorro rompieran desde las tierras bajas. Los ultramarines cuentan la historia de Escrador como una gloriosa victoria, pero todo lo que obtuvieron fueron los cuerpos de apenas una fracción de legionarios alfa, realmente presentes, y una base llena de información intencionadamente engañosa. De su victoria más preciada, la supuesta muerte de Alfarius, también se les negó quienquiera que Guilliman enfrentó ese día no era Alfarius, ya que aún hoy comanda la legión. Lo más probable es que fuera un ardid para dar a los ultramarines una falsa sensación de seguridad, creyendo que la amenaza de la legión había sido eliminada, que la cabeza de la serpiente había sido cortada. Aunque Escrador resultó ser un gran éxito como distracción, antes de que los portadores de la palabra pudieran asaltar la debilitada Macruash, llegaron noticias del Imperio que rompieron su resolución. Mientras ponían fin a la herejía de Dorn, el emperador había sido herido de muerte. Y en su dolor, los portadores de la palabra huyeron de regreso a Terra, olvidando el asalto a Macruash. La Legión Alfa quedó sola para luchar contra las fuerzas del Segmentum Ultramar. De nuevo, se encontraban en la oscuridad. Durante muchas décadas después del fin de la herejía, no se supo nada de la Legión Alfa. Los portadores de la palabra jugaron un papel fundamental al liderar cruzadas para romper las fuertemente fortificadas fronteras de los ultramarines, pero no lograron encontrar ningún indicio del destino de la Legión. Finalmente, y con gran pesar, la Legión Alfa fue clasificada como destruida, y entonces, sin previo aviso ni anuncio, Alfarius apareció ante una asamblea de los altos señores de Terra con una advertencia grave. Se disculpó por su ausencia, explicando que había hecho un solemne juramento personal para asegurarse de que Guilliman pagara por sus crímenes. Por orgullo, Alfarius había esperado no regresar al Imperio hasta cumplir su promesa, pero los acontecimientos lo obligaron a actuar. En el tiempo de su desaparición, la Legión Alfa había perfeccionado sus habilidades en la guerra encubierta hasta un nivel extraordinario y habían mantenido el Segmentum Ultramar alejado del Imperio. Sin embargo, Guilliman se había cansado de esta situación y estaba planeando, bajo la bandera de la diplomacia, tomar lo que durante tanto tiempo se le había negado. Apenas un mes después, los altos señores recibieron un comunicado de que Guilliman, quien imploraba perdón por Isban, alegó haber sido engañado por Dorn y ofreció una alianza estratégica contra sus verdaderos enemigos, las fuerzas del caos. Advertidos con anticipación, los altos señores vieron esto por lo que realmente era, un ardid, para permitir que las flotas de guerra de los ultramarines penetraran profundamente en el espacio imperial para un asalto a Terra. Gracias a su extenso conocimiento del Segmentum Ultramar, la Legión Alfa logró convertir las negociaciones del tratado en Prandium en una trampa, proporcionando a los aparentemente desarmados astartes imperiales armas, equipo e inteligencia. Se aseguraron de que el robot Guilliman fuera herido de muerte, aprisionado dentro de un campo de éxtasis y llevado de regreso a Terra, para que todos presenciaran el justo destino de un traidor. El hecho de que 8 legiones, además de los ultramarines, también habían traicionado sus juramentos al emperador no había sido olvidado,
y con Guilliman finalmente pagando el precio por sus crímenes, la penitencia autoimpuesta de la Legión Alfa llegó a su fin. Dado que la Legión es más efectiva cuando el enemigo ni siquiera sospecha de su presencia, oficialmente permanecieron como bajas de la herejía dorniana. Con solo los altos mandos del Imperio y las legiones leales conscientes de la verdad. Desde entonces, la Legión Alfa ha puesto sus habilidades al servicio de la lucha contra los poderes ruinosos, vigilando planetas cercanos al ojo del terror, en busca de signos de actividad cultista, y como vanguardia de cruzadas imperiales para expulsar a las legiones traidoras de los mundos del emperador. Donde los ultramarines seguían reglas estrictas y una estructura organizativa rígida predecible que seguía un tal Codex Astartes. Las fuerzas del caos eran por naturaleza un cambiante y caótico monstruo quimérico. Eso significaba que las habilidades que la Legión Alfa había utilizado con tanto éxito en el Segmentum Ultramar, a menudo resultaban completamente inútiles cerca del ojo del terror, y de manera similar, sus métodos de infiltración eran mucho más vulnerables a la detección por hechicería y al eterno y malévolo escrutinio de los poderes ruinosos. Orgullosos de su capacidad de adaptación, la Legión Alfa asumió este nuevo desafío con determinación. Con la ayuda de ciertas organizaciones imperiales altamente especializadas, encontraron formas de superar incluso estos obstáculos. Con estas armas, tanto como con voltes listos para disparar y acero frío, la Legión Alfa trabajaba para extirpar el cáncer del caos de la galaxia. Todos somos Legión. Todos somos Alfarius. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video y realmente me da un vuelco las ideas que tiene Alfarius en esta historia. Y cómo toda su legión ha cambiado esa visión de ser, digamos, caótico y leal a la vez, a ser directamente una legión perdida. Entonces, saliendo de los registros, tienen claro mucha más libertad. Pueden romper ciertos dogmas que posiblemente el imperio de la herejía dorniana no soportaría, pudiéndose adaptar a cualquier medio de batalla. Y como dice, el conflicto en ultramar ha ido escalando y seguramente va a escalar más con la llegada de la tecnología Tau a los ultramarines. Y a su vez, el caos sigue siendo un remolino impredecible, del que cualquier cosa realmente puede emerger y destruir los mundos del imperio. Pero la Legión Alfa está ahí para cuidarnos las espaldas, para proteger aquello que no podamos proteger y para hacer cosas que el imperio no está hecha para asumir. Yo soy Alfarius. No, mentira, soy el pequeño ocultista. Espero que les haya gustado el video y si es así, denle like, escriban un comentario y compártanlo. El emperador protege.